Buenas noches, ¿cómo están estudiantes? El día de hoy vamos a hablar sobre los puestos de trabajo, porque es importante que tengamos en cuenta como punto inicial que los puestos de trabajo sean debidamente analizados, porque básicamente va a ser la base para todos los procesos, sobre todo el proceso de reclutamiento y selección. Entonces, es re importante que tengamos claro qué es un puesto de trabajo. Yo me imagino que cada uno de ustedes tiene en su mente qué puede ser un puesto de trabajo, ¿no? Y cuando se lo imaginan, puedo entender que en su mente aparezca una imagen de repente de una persona ejecutando una tarea, alguien sentado en un escritorio, un obrero haciendo un trabajo de construcción civil, etcétera. Se pueden presentar muchos, ¿no? Sin embargo, creo que, y la experiencia me está diciendo que no se está analizando verdaderamente el puesto de trabajo para poder entender cuáles podrían ser los requisitos que me lleven a mí a poder identificar un perfil o el mejor perfil que se ajuste a las necesidades de mi puesto de trabajo o de cada uno de mis puestos de trabajo. Este video que les voy a presentar a continuación lo vamos a analizar desde diferentes puntos de vista, pero quiero que lo puedan ver, escuchar y comparen estas dos empresas que ustedes van a ver para que puedan darse cuenta de estas diferencias que hay, sobre todo en temas de puesto de trabajo, ¿no? Y qué factores son los que están significativamente impactando en los resultados. Ok, entonces empezamos con el video. Muy bien. Y para completar lo hasta ahora expuesto, los invitamos a observar el siguiente videoclip que prepararon sus tres compañeros. Había una vez hace no mucho tiempo, en realidad hace muy poco y no demasiado lejos, en realidad una manzana de aquí, dos fábricas de lavado de naranjas. Los dos establecimientos eran muy parecidos. Ambos usaban el mismo tipo de maquinaria para producir el mismo tipo de productos para el mismo tipo de clientes. Sin embargo, a una fábrica le iba bien, mientras que la otra tenía problemas. Estamos en la compañía de naranjas Tranquila. La compañía Tranquila tiene 5 empleados. Uno en el departamento de recepción, otro es operario de la máquina peladora, otro operario en la máquina cortadora, hay un operario en la máquina de enlatar, y por último existe un encargado de enviar las cajas de naranjas enlatadas a los clientes. La persona que se encuentra en el departamento de recepción lleva allí trabajando varios años. Le gusta su trabajo. Ha estado bien formada y se le continúa enseñando para que su trabajo le resulte más fácil. No le compra naranjas a cualquiera, no. Tiene 2 suministradores de confianza con los que trabaja siempre. Estos suministradores conocen perfectamente qué tipo de naranjas necesita Tranquilo, el tamaño, el color y la frescura. Todos estos detalles los tienen muy claros. El suministrador entrega solamente el tipo de naranjas que Tranquilo necesita y hace entregas frecuentes de pequeños lotes en el momento en que Tranquilo los necesita. La señorita que maneja la máquina peladora también ha sido bien formada. Conoce todos los detalles del proceso de pelado y se da cuenta enseguida de si funciona o no correctamente. Viene enseñado a parar la maquinaria y ajustarla si es necesario. El hombre del departamento de recepción sabe que la señorita de la máquina peladora es su cliente y se asegura de que reciba las naranjas necesarias en el momento en que las necesite. Él quiere que sea una cliente satisfecha. La operadora de la máquina peladora también tiene un cliente, el operario encargado de la máquina cortadora. Él también ha sido bien formado. De hecho, es un miembro del Consejo de Calidad y por lo tanto se da cuenta de la importancia que tiene para todos que las cosas funcionen con fluidez. Sabe que para que las cosas funcionen bien debe dejar que las necesidades de cada cliente interno lleve adelante el trabajo de la fábrica a su propio ritmo, de tal forma que cada función se mantiene en movimiento. Si por el contrario cada empleado empujase el trabajo hacia otro empleado para quitárselo de en medio, se crearían atascos y retrasos. Su cliente interno es la operadora de la máquina de enlatar. Como todo el personal de Tranquilo, se le imparten cursos para ayudar a mejorar la calidad y hacer que su trabajo sea más sencillo. Su área está siempre en calma y sin embotellamientos.
El operario de la máquina cortadora únicamente le envía las naranjas cortadas cuando está seguro de que la máquina se encuentra lista para recibirlas, y así es como a la operadora le gusta recibirlas. El cliente interno de la operadora de la máquina de enlatar es el empleado encargado de los envíos. Ella siempre se asegura de que reciba las naranjas enlatadas necesarias para sus pedidos y ninguna más. El encargado de envíos está muy orgulloso de su eficacia en tiempo de envío. Gracias a que tiene disponibles las naranjas enlatadas necesarias, puede enviarlas a tiempo. Todo esto mantiene contentos a los clientes externos de Tranquilo. Los empleados disfrutan de su trabajo en Tranquilo. Nadie manda a nadie. Todos trabajan en equipo como compañeros y así aseguran un trabajo fluido. Esta es la empresa de naranjas Remolino. Remolino tiene 6 empleados, las mismas 5 posiciones que en Tranquilo, y además un supervisor. Remolino le compra naranjas a muchos proveedores, según quien tenga el mejor precio en ese momento. No hay especificaciones de calidad claras. Remolino simplemente pide naranjas baratas, que no haya demasiadas podridas y que sean preferiblemente color naranja. Esto le complica la vida a la persona que recibe la mercancía. Él sabe que de cada 100 naranjas que compra, solo 85 entrarán en la máquina de pelar. Para obtener 100 naranjas que sirvan, tiene que pedir 115. Y después tiene que separar manualmente las 15 que no entren. Esto quiere decir que generalmente hay unas 130 naranjas acumuladas en un lugar donde solo caben 10. Los camiones van y vienen formando atascos debido a que los proveedores traen más y más naranjas o vienen furiosos a llevarse las naranjas rechazadas. El recepcionista va empujando las naranjas a la zona de pelado simplemente para tener un poco más de espacio. Las cosas son tan caóticas para él que hasta ha comenzado a agregarle vodka a su zumo de naranja del mediodía. Le dice a su supervisor: ¡necesito ayuda! El supervisor se da cuenta de que es cierto y pronto le asigna a un asistente que le ayuda a separar las naranjas para ir pasándolas a la zona de pelado, aunque el pelador no esté listo. La mayor parte de las veces no está listo. El pelador siempre siente que tiene que apresurarse para seguir el ritmo, para despejar la pila de naranjas que sigue aumentando continuamente. Una vez le pedí al recepcionista que bajara un poco el ritmo, pero recibió un golpe en la nariz. Ahora hace lo que puede y se calla la boca. No ha tenido mucho entrenamiento, así que no sabe muy bien cómo funciona el proceso de pelado. Lo único que sabe es que por cada 100 naranjas que pasan por la máquina, 10 terminan machacadas. Solo 90 llegan a la zona de cortar. Se empeña mucho en hacer las cosas bien y un día descubre que con un poco de trabajo puede rescatar 5 de las naranjas machacadas. Monta un puesto de doble trabajo y al poco tiempo empieza a mandar 5 naranjas más a cortar por cada 100 que recibe. El problema es que mientras pasa el tiempo en el puesto de doble trabajo, las naranjas se siguen acumulando en la máquina de pelar. Él también anuncia que necesita ayuda. El supervisor se da cuenta de que es cierto. En recompensa por descubrir una manera de reducir el desperdicio, le contrata a un asistente. Pronto hay más naranjas yendo a la zona de corte a mayor velocidad, sin importar si el que corta está listo o no. El que corta también está continuamente luchando por despejar una cantidad de naranjas acumuladas. Como tuvo muy poco entrenamiento, no sabe explicar por qué 10 de cada 95 naranjas que pasan por su máquina se arruinan, pero inspirado por el pelador, él pone también un puesto de doble trabajo. Descubre que con un poco de trabajo puede rescatar 5 de cada 10 naranjas arruinadas. Entonces, de cada 95 naranjas que recibe en la zona de cortado, puede pasar 90 a la zona de enlatado. El problema es que pronto él también necesita ayuda, e igualmente se la dan. Al enlatador también se le acumula continuamente el trabajo. Además, no sabe por qué su máquina estropea 10 latas de cada 90. Él instala un puesto de doble trabajo y encuentra el modo de rescatar 5 de cada 10 latas estropeadas. Entonces puede mandar 85 latas para ser despachadas, pero él también necesita ayuda para poder hacerlo. El supervisor, por supuesto, está encantado de que los empleados estén encontrando tantas maneras ingeniosas de reducir el desperdicio. Entonces, con gusto, le da al enlatador la ayuda que necesita. El despachador no tiene una pila de latas acumuladas.
En realidad, por cada 100 latas que debería estar recibiendo, le llegan solo 85. Siempre le faltan latas y siempre está atrasado con los envíos. Los clientes externos están continuamente insatisfechos. Ahora hay 10 empleados en Remolino comparado a los 5 de Tranquilo. Los 10 empleados del Remolino están cansados, frustrados y bajo mucha presión. Los empleados de Tranquilo están en paz y contentos. En cuanto a la calidad del producto, la calidad de las naranjas de Tranquilo continuamente sale favorecida en las encuestas de clientes frente a las de Remolino. Todo indica que los empleados de Tranquilo seguirán viviendo felices para siempre. La historia de Remolino, lamentablemente, puede no tener un final feliz. Muy bien. Y para completarlo hasta ahora expuesto, Ay, ¿qué pasó? los invitamos a observar el siguiente videoclip que prepararon sus 3 compañeros. A ver si- Listo, a ver, me gustaría escuchar, perdón, leer sus opiniones con respecto al video que acabamos de ver sobre los puestos de trabajo. ¿Sí? ¿Los leo? Acá está, a ver. Muy interesante. Lucho Fajardo nos dice que el video estuvo interesante. Guarmaca también. Lucho Fajardo nos menciona que hay una clara diferencia entre las dos fábricas. Lourdes menciona que es interesante la diferencia entre los trabajadores satisfechos y los frustrados. Muy bien. Luis Sixia nos menciona que se identifica la falta de gestión por procesos en la fábrica Remolino. Totalmente contrario sucede en Tranquilo. Ajá, interesante, ¿no? Bien, a ver, primero, nos menciona Lucho Fajardo que hay una clara diferencia entre las dos fábricas. ¿Cuál es esa diferencia, Lucho? Y, a ver, Ingrid nos dice, los puestos tenían trabajadores no muy capacitados y falta de gestión en la fábrica Remolino. Ajá, muy bien. Frank Castillo nos dice, interesante, se puede apreciar la importancia de que las funciones de cada trabajador estén bien definidas. Y obvio, esta planificación genera eficiencia. Muy bien, Frank, gracias. Bueno, todo lo que ustedes están mencionando es cierto, ¿no? Al analizar este video, que en verdad cuando yo los vi me pareció súper interesante, porque de alguna manera nos está mostrando qué es lo que puede pasar cuando no tenemos diseñado adecuadamente, ¿no? No solamente el perfil del puesto, sino tampoco tenemos diseñado abajo. Si bien es cierto que aquí tenemos una cadena de producción, ¿no? Donde tenemos puestos con especificaciones puntuales, ¿no? En temas de proceso, nos damos cuenta que definitivamente el personal de una de las dos fábricas no es el adecuado, ¿no? Y no es el adecuado porque tampoco se ha iniciado con un correcto, con una correcta identificación de procedimientos, de tareas y especificaciones propias del puesto de trabajo, iniciando desde el primer puesto, que es el inicio de esa cadena productiva, ¿no? Luis Sixia nos menciona que en este tipo de negocios la falla inicia en las compras, no hay una adecuada administración de la cadena de suministros. Así es, iniciamos en el primero, cuando tienen que traer, por ejemplo, o elegir a los proveedores, ¿no? Que nos va a traer, por ejemplo, o vamos a iniciar con los insumos, en este caso las naranjas. Vemos que en una de las fábricas
ya tienen definido el proveedor que les está entregando esta cantidad de naranjas también específica para poderlas empaquetar. Katia Flores nos dice que es una clara evidencia de que el proceso de la administración es muy importante para toda la empresa, ya que ellos nos permitirá planificar, organizar, dirigir y controlar y obtener buenos resultados. Por supuesto que sí, ¿no? Pero esos procesos parten por los puestos. Cada puesto de trabajo al final va a tener que gestionar estos procesos. Y si yo no tengo claro cuáles van a ser las actividades, los procedimientos, las especificaciones propias de cada puesto de trabajo, entonces todo el proceso en general va a fallar, ¿no? Vimos en el caso de la primera fábrica, la fábrica Remolino, cómo es que se gestiona todo de manera adecuada, teniendo en cuenta las especificaciones propias de cada puesto, que va a lograr que yo pueda conseguir al personal idóneo para ese puesto, para que pueda ejercer adecuadamente las tareas que previamente yo especifiqué, ¿no? Y eso al final logra una coincidencia de fuerzas para cada uno de los puestos y lograr que toda la cadena, ¿no es cierto?, esté adecuada y que se logre la meta al final, que es la satisfacción del cliente. Milagros Cornejo nos menciona, el modo en que se define el puesto de trabajo permite a la organización identificar los requisitos personales necesarios para atraer a los empleados mejor calificados para el mismo y mantenerlos trabajando para el beneficio de la empresa. Así es. O sea, si nosotros no definimos de inicio adecuadamente el puesto de trabajo, realmente no vamos a poder identificar estos requisitos, ¿no? Técnicos y personales, porque aquí tenemos que tener en cuenta todos los requisitos, las competencias técnicas y las competencias personales. Y claro, para atraerlas y para mantenerlas también y desarrollarlas, porque ustedes saben que durante el tiempo de vida en una empresa siempre van a haber cambios que van a requerir que las personas sean capacitadas, ¿correcto? ¿Qué es lo que vemos en la segunda empresa? El personal tampoco estaba capacitado para poder ejercer las funciones propias de ese puesto, que estaba totalmente desorganizado, que no tenía, si bien es cierto que estaban las funciones ahí, las actividades identificadas, pero no estaban adecuadamente organizadas, ¿no? O sea, podemos darle al puesto funciones, pero si esas funciones no están organizadas debidamente, tampoco va a funcionar. Stephanie nos dice, entra a tallar dos áreas importantes, tanto recursos humanos como el área que solicita el personal. Este diseñará el perfil del talento humano. Exactamente, es el área de recursos humanos, Stephanie, quien define cuál es el perfil del puesto. Y eso es lo que justamente vamos a ver el día de hoy. A ver, vamos a continuar. Vamos a pasar el chat y podamos avanzar. ¿Cuáles van a ser los objetivos entonces de esta sesión? Primero, que ustedes puedan desarrollar la descripción y el perfil del puesto, que aprendan a desarrollarlo, y eso lo vamos a ver hoy. Ustedes van a poder no solamente establecer las especificaciones básicas del puesto de trabajo, sino analizarlo y poder determinar cuáles son esos requisitos. Lo vamos a ver hoy. Y también vamos a reconocer cómo se levanta un perfil del puesto. Eso es re importante, porque cuando uno va a hacer selección de personal, es necesario levantar correctamente un perfil. El área de recursos humanos brinda servicios a las otras áreas, ¿correcto? Porque es un soporte dentro de la organización. Pero este soporte tiene que ir acompañado también de cada socio estratégico que forma el representante de cada una de las áreas que forman o integran la organización, ¿correcto? Entonces, cuando yo quiero hacer una búsqueda porque una de las áreas me solicita el servicio de búsqueda de selección de personal, muy aparte de que yo tenga el perfil del puesto en un documento que va a ser el MOF, que va a estar incluido ahí, o va a estar dentro del diccionario de competencias, entonces
tengo que también tener en cuenta otro tipo de características o especificaciones que el área misma me va a decir. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que voy a tener un documento formal donde va a estar establecido el perfil del puesto, esto cambia con el tiempo. Cambia porque nosotros no podemos ser estáticos, somos seres humanos. Y el trabajo tampoco es estático, siempre va a tener modificaciones de acuerdo a la necesidad del mercado. Entonces, si bien es cierto que, por ejemplo, en el año 2000, enero de 2019, yo tenía un perfil especificado del puesto, hoy, febrero de 2020, es muy probable que ya esté modificado o que tenga que modificar, o me haya dado cuenta de ciertos elementos que no están dentro del perfil, como por ejemplo, la edad. De hecho, que dentro de las búsquedas para los reclutamientos, cuando vas tú a elaborar el aviso de convocatoria, por un tema legal no puedes ser discriminante con el tema de la edad, ¿no es cierto? Pero, valgan verdades, para ciertos puestos sí se va a requerir tener una experiencia que lo da la edad. Por ejemplo, tú no puedes contratar a un gerente general a un muchacho recién egresado de una universidad, ¿no? Entonces, eso es un poco el tema, ¿no? Obviamente, para un puesto de jefatura, yo puedo contratar a una persona de 28 años, una persona de 35, una persona de 40, de 45. Ahí sí no tengo por qué discriminar, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que hay ciertas características que es obvia, pues no voy a poder. Es como cuando tú quieres contratar a una persona de 65 años, ¿no? De 70 años, como es el caso de la tragedia que hemos vivido en Vía de Salvador, que maneje un vehículo de transporte de material peligroso, ¿no? Teniendo en cuenta, número uno, el tipo de camión, cómo está diseñado, que ha sido de alguna manera modificado, y teniendo en cuenta el mapeo de la ruta por donde va a transportarse este vehículo. Entonces, es obvio que yo necesito, ¿por qué? Porque valgan verdades, a esa edad hay ciertos elementos que ya probablemente no tengan la misma reacción que una persona de otra edad, ¿no? Aparte, cualquier situación va a necesitar un tema de fortaleza física, que una persona de 75, 80 años ya no la va a tener. O sea, eso es algo que no podemos dejar de tener en cuenta. Sin embargo, yo a una persona de 75 años no la puedo eliminar de mi bolsa de trabajo, porque yo la puedo, ¿no? No sé, la puedo cambiar, la puedo cambiar de puesto, la puedo contratar para otro tipo de puesto, y es así, o sea, las personas podemos manejarnos de acuerdo a nuestras fortalezas físicas, mentales, pero no por eso tenemos que dejar de trabajar, ¿correcto? Entonces, por eso es que de alguna manera uno tiene que tener en cuenta ciertos elementos, ciertos factores, ciertos criterios para tomar decisiones en temas de contratación. No porque una persona tenga 70 años, tenga que decir o tenga que pensar que no puede realizar un trabajo un poco más mecánico de oficina, administrativo, porque sí lo puede hacer. Lo evalúo y estoy segura que lo puede hacer, ¿no? En otros países vemos a personas, por ejemplo, que atienden tiendas, bodegas, los centros de ventas que están dentro de los grifos, por ejemplo, que sí, son personas de la tercera edad y les va muy bien, ¿no? Nosotros aquí en el Perú, por ejemplo, vemos programas como Sodimac o ACE, que antes era ACE Home Center, personas de mayor edad o de la tercera edad que están trabajando y muy bien, ¿no? Pero yo no las puedo ubicar, ¿no? En un puesto donde tenga pues que estar cargando peso, por ejemplo, o hacerlos ingresar a interior mina a perforar, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta ciertos criterios en la toma de decisiones, y el levantamiento del perfil es importante, ¿no? Inclusive van a haber elementos quizás un poco subjetivos. Cuando yo busco una persona y levanto el perfil, de hecho que el perfil está bien asociado al puesto, puntual, bien técnico, ¿no? Pero cuando ya el puesto se pone en camino y pertenece a un área que tiene vida, porque tiene integrantes, tiene jefes, tiene compañeros de trabajo, tiene supervisores, se genera un ambiente, una filosofía de trabajo, un ambiente laboral, una cultura.
una minicultura que le llamamos en cada área. Entonces, esa minicultura va a estar muy asociada a las diferentes características que tienen los integrantes de esa organización. Entonces, yo tengo que tener eso en cuenta también para la contratación. Eso no está en el perfil. En el perfil va a decir adaptación, ciertos elementos, pero cuando yo entrevisto a la persona, cómo piensa, sus hobbies, qué opiniones tiene, no sé, experiencias previas, personalidad, entonces ahí me voy a dar cuenta realmente si esa persona se va a ajustar al ambiente laboral, a la cultura, a la filosofía que está actualmente viviendo esa área. No sé si me dejo entender, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver ahora sí es un tema más técnico, pero cuando veamos levantamiento de perfil, ahí sí vamos a tener que ver aspectos quizás un poco más subjetivos que sí tienen que estar dentro de este levantamiento para que la búsqueda y la identificación y selección del candidato ideal realmente tenga pues el resultado que nosotros busquemos, ¿no? Y que no se vaya al mes, a los 2 meses, ¿no? Y que se quede más bien, porque la idea es que contrates a alguien para que se quede. Muy bien, entonces esos van a ser los objetivos, y vamos a empezar con el tema del puesto de trabajo. En temas súper literales, si yo quiero definir qué cosa es un puesto de trabajo, pues lo que está en la diapositiva directamente, ¿no? Esto ustedes lo pueden encontrar inclusive en internet, pero así puntual. Tenemos lo que dice Mondi y Noe, ¿no? En el 97 ellos lo definen como un puesto de trabajo que es la esencia misma del grado de productividad de una organización. Por tanto, consiste en un grupo de tareas que se deben desarrollar para que una organización pueda alcanzar sus objetivos. Si se dan cuenta, esta definición es una definición bastante teórica, ¿no? Pero que de alguna manera nos está diciendo que es muy importante el puesto de trabajo en una empresa. Entonces parece que no se dan cuenta de la importancia del puesto, ¿no? Cuando crean un negocio, el negocio va avanzando, va teniendo éxito, pero si llega un momento que tambalea es justamente por esto, ¿no? ¿Por qué se me va la gente? ¿Por qué no produzco? ¿Han bajado mis ventas? ¿Qué puede estar pasando? Quizás no hice inicialmente un adecuado análisis y descripción de puestos. Luego, la OIT nos menciona qué es el puesto de trabajo, y esa es la parte inicial de la diapositiva. Parte del área de producción establecida a cada obrero o brigada, le llaman, y dotada de los medios de trabajo necesarios para el cumplimiento de una determinada parte del proceso de producción. ¿No? Nuevamente, el proceso de producción siempre presente. Es una célula fundamental del proceso productivo, compuesto por 3 elementos: la fuerza de trabajo, los medios de trabajo y los objetivos de trabajo. Ya de por sí, esta definición de la OIT nos está dando 3 elementos re importantes que hasta el día de hoy nosotros ya lo trabajamos. Número 1, la fuerza de trabajo, que es el personal, la gente. Los medios de trabajo, lo que yo le tengo que dar al trabajador. O sea, no solamente le tengo que dar, pues, a ver, pues una perforadora para un perforista, un vehículo para un transportista, una computadora para el personal de oficina, ¿no? No, o sea, tengo que hablar de otros elementos, todo lo que yo le tengo que dar. Normas, procedimientos, estándares, compañeros de trabajo, jefes adecuados, medidas de seguridad, etcétera. Todos esos son los medios de trabajo. Y los objetivos de trabajo, que obviamente van a ser pues esos indicadores que tenemos que buscar, las metas a las que tenemos que llegar, ¿no? Y sin eso realmente pues no funcionamos. Entonces es importante tener en cuenta estos 3 elementos. Y algo importante de estas 2 definiciones y que coinciden es la importancia que le están dando al área de producción, ¿no? Al puesto de trabajo como punto importante de todo el área de producción. Importante, ¿no? Y eso es para que nos concienticemos de que no porque ya existe el puesto, ya esté ahí con nomenclatura incluida, ya yo voy a estar tranquilo, ¿no? Siempre tengo que ir dándole un vistazo a cómo está especificado mi puesto de trabajo y si es que se está manejando de manera adecuada, ¿no? Porque si no, de la empresa Remolino podemos terminar a la otra empresa, ¿no? Que tristemente pues terminó en el fracaso. Ahora, teniendo en cuenta estas definiciones, yo tengo que iniciar mi trabajo
con el diseño del puesto. Pero ¿qué viene a ser este proceso de diseñar puestos? Bueno, es un proceso en el cual yo organizo el trabajo, ¿no? Y que va a tener como objetivo estructurar muchos elementos que tiene justamente el puesto de trabajo. Entre ellos están las tareas, ¿no? Las funciones, los deberes, teniendo en cuenta los requisitos, responsabilidades, las condiciones de trabajo, cómo lo voy a medir, sus calificaciones, las recompensas también es importante, ¿no? Y todo lo que esté incluido dentro del puesto de trabajo, todo, ¿no? ¿Para qué? Para que podamos lograr un desempeño adecuado y que este análisis de puestos, este diseño adecuado de los puestos, pueda contribuir a una propuesta de valor, ¿no es cierto? Que me genere la satisfacción del cliente, porque al final lo que importa en cualquier empresa es la satisfacción del cliente, sea que le vendas productos o sea que le vendas servicios. Si el cliente no nos compra, estamos fritos como empresa. No tenemos ganancia, ¿no? No tenemos ganancia. Entonces, tengamos en cuenta a partir de hoy la importancia de diseñar adecuadamente los puestos. Esto te va a ayudar inclusive hasta para no duplicar funciones, no duplicar personas, ¿no? Y podemos inclusive darnos cuenta de que hay actividades que van a necesitar ciertos requisitos tan puntuales de la gente que vaya a integrar el puesto, que si yo no hago ese análisis realmente voy a poner a cualquier persona, ¿no? Y claro, cualquier persona al final puede aprender mecánicamente a cumplir las funciones del puesto, pero no las va a cumplir bien. Es más, puedo conseguir personas más rápidas, de acuerdo a que yo establezca adecuadamente los requisitos. Ya vamos a verlo eso un poquito más adelante, cuando entremos ya al diseño en sí de puestos de trabajo. ¿Para qué debemos diseñar los puestos, ¿no? Entonces uno dice, oye, pero ¿para qué tengo que hacer tanto trabajo? ¿Para qué tengo que, no sé, pues, demorarme tantas semanas en tener que analizar el puesto de trabajo? Bueno, pues primero porque si no lo hago, no voy a poder tener una estructura de esta organización. Es el esqueleto, el organigrama prácticamente es el diseño estructural de los puestos de trabajo. Dentro de mis estudiantes, de pregrado, cuando yo les hacía tenían que elaborar sus diseños de puestos, ¿no? Porque dentro de su trabajo de tesis final ellos tienen que presentar la propuesta de un negocio, pero este negocio tiene que tener pues personal, y el personal tiene que basarse en puestos de trabajo. Entonces, cuando ellos hacían su diseño de puestos, se daban cuenta que antes de hacerlo estaban duplicando personas y estaban duplicando actividades o funciones. Y después de haber tenido un organigrama como con 15 puestos, terminaban finalmente con 8, ¿no? Y se daban cuenta de que sí les ayudaba. Y eso también les generaba una facilidad adicional para poder identificar a los mejores candidatos a su puesto de trabajo. Entonces sí, el diseño de puestos nos va a ayudar a determinar la estructura de la organización, el esqueleto, el organigrama, división de tareas en unidades, las áreas, los departamentos, a quienes se le tiene que reportar, etc. Ahora, también es importante tener en cuenta que define la estructura de los puestos, es decir, yo puedo a través de este diseño determinar los grupos ocupacionales, practicantes, asistentes, analistas, supervisores, jefaturas, subgerencias, gerencias, superintendencias, etcétera, ¿no? Entonces defino porque me voy dando cuenta gracias al tipo de función que hay, que puedo determinar esas jerarquías también, ¿no? Evita la duplicidad de personal y de funciones, eso es algo lógico, porque gracias a este diseño me doy cuenta de que si en el puesto A está haciendo, no sé, pues limpieza de camas, y en el puesto B también, ¿para qué voy a duplicar? Todo lo paso al puesto A y al puesto B lo creo para otro tema.
¿no? Y no voy a necesitar a 3 personas, quizás necesite solo a 2, no para cargarles tampoco de actividades, ¿no? De funciones, sino que no es necesario. Y quizás pueda minimizar mi planilla de manera muy puntual, específica, sin generar tampoco tanta carga laboral, pero tampoco va a significar que yo pierda dinero cuando voy a estar pagando 2 sueldos, ¿no? Cuando lo puede hacer una persona y no 2, ¿me entienden? Quizás ese otro sueldo lo puedo destinar a un puesto de trabajo que sea más funcional. Otro elemento del por qué debemos diseñar un puesto de trabajo es porque nos permite, o permite al trabajador, saber claramente cuáles son sus funciones y a la vez qué se espera de él, ¿no? O sea, cuáles son, o cuáles tienen que ser sus rendimientos para poder decir, oye, sí, estás 100% operativo y me estás, realmente estoy recibiendo un retorno de inversión al 100%, ¿no? Porque, aunque no lo crean, cuando uno hace un costeo del puesto en sí, o sea, tú puedes lograr determinar cuánto le pagas por segundo, por minuto, por hora, por día a esa persona. Y puedes medir inclusive cuánto se demora por cada función que hace, cuando es súper operativo, ¿no? Técnico. Entonces, tú puedes costear todo eso, ¿no? Y puedes decir, oye, yo le pago 1.000 soles y él trabaja los 1.000 soles, ¿no? Es más, me devuelve más. Entonces, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea porque al final cuando la empresa va creciendo y teniendo más ganancia es ahí donde puede repartir mejores utilidades para todos, puede mejorar los incentivos y hasta los beneficios, ¿no? Entonces, el diseño de puestos adecuados siempre nos va a traer buenos resultados. Ahora, para poder diseñar yo tengo que utilizar también ciertos métodos, ¿no? Como la observación. En el caso de hacer tu negocio por primera vez, la observación te va a ayudar un montón. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si quieres abrir un restaurante y no sabes realmente cómo es o cuáles son las funciones de un mesero, pues un día vas a un restaurante, te sientas y observas, ¿no? Todo el trabajo que hace un mesero. Si tienes la oportunidad de ingresar a una cocina, también puedes pararte un rato ahí, un par de horas, y observar el trabajo de los ayudantes de cocina, ¿no? De los cocineros, los chefs, el maestro de cocina, el ayudante, etcétera, ¿no? En el restaurante también puedes ver no solamente el trabajo de un mesero, del runner, del bar, del bartender, de la anfitriona, de la cajera, del cajero, etcétera. Entonces, esa es una buena forma. Ahora, si ya existe un diseño de puestos, ¿no? Un MOF, un manual de organización y funciones, igual, también, o sea, puedes acercarte a uno de los puestos y poder observar para confirmar que lo que está en el MOF se esté efectivamente realizando. Y si no es así, pues vamos a darnos cuenta si es que hay funciones que ya no están en el MOF, pero que se están haciendo y que hay que agregarlos al MOF. O también nos vamos a dar cuenta de funciones que no están en el MOF, pero que se están haciendo y hay que ingresarlas, ¿no? O lo que hay que quitar, perdón. Nos damos cuenta de que, oye, acá en el MOF dice función X, pero acá no lo está haciendo. Entonces, ¿para qué está acá? Hay que quitarla también, la sacamos. Porque los puestos de trabajo van a tener modificaciones, cambios, de acuerdo, como les dije, a los sucesos que el mercado tenga, sus necesidades, etc. Ese es en cuanto a la observación. Los cuestionarios, porque podemos captar información, recopilar información de los trabajadores, y nos pueden mencionar, oye, ¿cuáles son tus funciones, no? Menciónalas, 1, 2, 3, 4, 5. Describe todo el trabajo que haces, ordenadamente, desde que ingresas hasta que sales. Ya, cuestionarios, ¿no? Y lo mismo pasa en las entrevistas, es lo mismo, solo que es face to face. Te sientas con la persona y la persona te va comentando y explicando probablemente lo que te resolvió en el cuestionario o directamente con las preguntas tú del cuestionario que se las dices en una entrevista personal, por ejemplo, ¿no? Tienes los registros, que es donde vas vas a ingresar la información que vayas tú identificando, y bueno, también puedes utilizar varias
varios de estos métodos a la vez, ¿no? Entonces, y de hecho que por ahí se te ocurren más, sí, de repente poner cámaras, y bueno, es parte de la observación, ¿no? Que no es tan directa, pero las cámaras también te pueden ayudar. Puedes hacer un focus group, para también poder detectar, levantar información de cuáles son las funciones y comportamientos, ¿no? Que se observan, que se ven, que se dan en el desempeño del puesto de trabajo. Súper importante. Sobre todo cuando ya tienes ahí el puesto y tienes el MOF ya de alguna manera elaborado, ¿no? Pero eso no quiere decir que lo dejes ahí para toda la vida. Hay que siempre revisarlo y ver qué cosa puedo modificar, ¿no? Muy bien, continuamos. Entonces, el diseño de los puestos va a tener dos elementos súper importantes: la descripción de los puestos y el análisis de los puestos. Y cuando hablamos de la descripción de los puestos, estamos hablando justamente del contenido, lo que está en el MOF, en el Manual de Organización y Funciones, ¿no? Y que es la parte como que más técnica, más operativa de este diseño de puestos, la descripción de puestos. Y luego tenemos el análisis de los puestos, ¿no? En el que nosotros vamos a poder determinar, gracias al análisis del contenido, de la descripción, voy a poder identificar cuáles van a ser los requisitos, las exigencias para ocupar el puesto. Es decir, aquí estoy hablando del perfil del puesto, que son dos cosas diferentes: el MOF y el perfil, ¿correcto? En el MOF van a estar bien especificadas cuáles van a ser las funciones, las tareas, los objetivos, los indicadores de medición, etcétera, ¿no? Las herramientas. En cambio, en el análisis de puestos, que es el perfil, aquí donde se va a concentrar lo que necesitamos para que se pueda ejecutar adecuadamente la descripción de los puestos. Yo no puedo hacer un perfil si no he hecho la descripción de puestos primero. No puedo, es imposible. Quien te diga que puede hacer un perfil sin el MOF está mal, muy mal. Perdón. Entonces, cuando hablamos de esta descripción de los puestos, estamos hablando del Manual de Organización y Funciones. Cuando yo quiero preparar esta descripción de puestos para poder elaborar mi manual de organización y funciones, lo primero que tengo que tener en cuenta es el qué hace, que van a ser las tareas por ejecutar, ¿correcto? Lo segundo es cuándo lo hace. O sea, la periodicidad, si es diario, si es semanal. Lo que pasa es que cuando yo elaboro mis tareas por ejecutar, yo tengo que tener en cuenta todas las funciones que realizo o que se realicen en este puesto. Pero todas esas funciones no necesariamente se tienen que hacer de manera diaria. Hay algunas funciones que se van a hacer semanales, otras son mensuales, inclusive hay algunas que, como la revisión del estado financiero, que se hace anual, por ejemplo, ¿no? Otras obviamente serán quincenales, y muchas de las funciones que se van a hacer diarias. Entonces, de alguna manera, yo tengo ya especificado eso. O sea, no solamente es el hecho de poder reconocer cuáles van a ser mis funciones, actividades o tareas que se va a ejecutar en el puesto de trabajo, sino también su periodicidad, ¿no? Cada función, cómo se va a realizar, diario, semanal, quincenal, mensual, anual, etc. Luego también tenemos que responder a la pregunta de cómo lo hace, ¿no es cierto? Como dice la canción. ¿Y cómo lo hace? Seguramente con esa canción ya ustedes nunca se van a olvidar, ¿no? ¿A través de qué se ejecutan estas tareas? A través de personas, a través de máquinas, a través de materiales, de información, de datos. Y si es de materiales, ¿de qué materiales? Y si son de máquinas, ¿de qué máquinas? ¿No? Entonces, es importante tener en cuenta, aquí es donde hablamos de las herramientas, ¿no? A través de qué esta persona ejecuta su trabajo, ¿no? Ejecuta su trabajo. Luego vamos a responder a la pregunta, ¿dónde lo hace? Sitio y ambiente de trabajo.
dónde se va a realizar. Aquí no solamente se va a especificar, pues, en la sala 1, ¿no? No, o sea, o en la empresa tal. No, o sea, aquí tienes que definir exactamente dónde se va a realizar. Almacén 1A, área 3, empresa tanto, localidad tanto. Sobre todo cuando la empresa tiene diferentes unidades, ¿no? Que puede estar distribuida pues en varias provincias del Perú, o puede estar distribuida en varios distritos de las ciudades, ¿no? Del Perú también. Entonces es importante determinar en dónde. ¿Por qué? Porque al describir adecuadamente dónde se realiza el trabajo, yo voy a poder determinar los requisitos básicos, por ejemplo, de seguridad, ¿no? Si el lugar, por ejemplo, pues es un, no sé, pues es un camal, donde tiene un frigorífico y tiene que ingresar, salir, entrar 3 veces, 4 veces al día, o sea, me estoy dando cuenta de que ese lugar de trabajo es complicado, ¿no? Tiene un tema de riesgo físico elevado, entonces por un tema de temperatura. ¿Se dan cuenta qué importante es describir muy bien el puesto de trabajo? Porque eso me va a dar la facilidad de poder tener mejores visiones de los requisitos, ¿no? De esas exigencias que yo voy a tener que identificar en esos candidatos y esos futuros trabajadores. Y finalmente, ¿por qué lo hace? ¿No? Aquí es donde yo tengo que responder a la pregunta de por qué lo está haciendo, para qué lo está haciendo. Y es ahí donde vamos a trabajar los objetivos del puesto. ¿Cuáles van a ser los objetivos de los puestos? ¿No? ¿Cómo lo voy a medir, por ejemplo? Algunos me dicen, ah, sí, pues que tiene que, no sé, contar 50 pantalones al día. O en el restaurante, ¿no? No entendían por qué uno de los resultados del puesto, por ejemplo, de mesero es satisfacer al cliente. Ojo, cuando establezcan los objetivos aquí, tienen que ser objetivos que se puedan medir, ¿ah? Por si acaso, ¿ya? O sea, si la persona me dice, lograr, no sé, pues, terminar todo el lote de pantalones, ¿no? Ya, pero ¿eso cómo lo mides? Entonces, tengo que establecer mejor mi objetivo. Colocar los botones al lote 10 del caja 2 de producción 3, ¿no? O sea, bien especificado. ¿Cómo lo voy a medir? Con el conteo, pues. Al final del día yo tengo que saber si esa persona le puso todos los botones de calidad, con calidad, al todo el lote de pantalones, que generalmente es, pues, no sé, pues de 350, 500 pantalones al día, una cosa así, ¿no? Para ser exagerada. O satisfacer al cliente. ¿Cómo mide la satisfacción del cliente? Lo mides a través de encuestas, pues, ¿no? Ventas, por ejemplo, ¿no? Cumplir un porcentaje tanto de ventas. ¿Cómo lo puedes medir? Con las ventas del día, ¿no? Ahí tienes un registro de qué es lo que vendió tal mesero. Entonces, esos son objetivos que tienes que tener en cuenta para cada puesto. Son objetivos específicos, cuantitativos, que yo pueda medir, que pueda basarme en indicadores de medición. Eso es algo importantísimo. ¿Por qué? Porque así es como vas a medir en la evaluación de desempeño. Porque cuando tú contratas al personal, le vas a tener que decir cuáles van a ser sus objetivos, cuáles son las metas que tiene que cumplir, ¿no? Entonces, para que desde el primer momento en que empiece a trabajar, enfoque sus fuerzas para poder lograr esos objetivos, para que luego al final pregunte que se comunique, bueno, señores de la empresa tal, ustedes saben, esta semana ustedes han sido evaluados en su desempeño. Y la persona dice, ¿evaluados? ¿Y cómo se supone que me evalúan? ¿No? O sea, ¿qué cosa me evalúan? Que llego temprano, que camino rápido, que pongo esto, que pongo lo otro. O sea, el trabajador ni siquiera está enterado de cómo lo miden. Pero no sabe nada, ni enterado. Y es porque desde el inicio no se le dijo. Desde el proceso de selección ya se le tiene que estar diciendo, y obviamente ya es en la inducción, en este caso específica, donde la persona le va a tener que hacer mención de cómo me voy a medir, de cuáles son esos indicadores, porque de arranque tiene que formarse la expectativa, de arranque tiene que formar sus estrategias para poder lograr esas metas, ¿no? La expectativa de logro se tiene que iniciar desde el primer momento. Si tú no le dices cómo lo vas a medir, no es que le estés soplando la respuesta.
le estás diciendo, le estás informando para que esta persona haga lo mejor posible para lograrlo. Eso a ti, como miembro de la empresa, te conviene. Te conviene. No, algunas personas dicen, no, que por qué le vas a decir, cómo le vas a medir, porque si tú le dices, entonces vas a ver cómo manejar la situación y va a querer hacer eso solo para salir bien en la medición. Pero es que de eso se trata, pues. Se trata de que el trabajador salga bien en la medición de desempeño, porque obviamente si sale bien en la medición de desempeño es porque me está trayendo productividad. Ojo. Ojo que cuando yo hago la medición, y eso ya ustedes lo verán seguramente en otro curso, cuando yo hago la evaluación de desempeño, yo no solamente tengo que evaluar si la persona llega a la meta. Ya, tienes que vender 100 celulares. Perfecto, llegaron 110 celulares. Excelente, bravo, el mejor. Un momentito. ¿Y cómo hizo para llegar a esos 110? Ajá, no solamente yo mido resultados, yo tengo que medir desempeño. Eso es re importante. Si yo no mido desempeño, esa persona puede pasar sobre 1000 personas, puede matar a las personas, pero logró la meta. Bravo. ¿Y lo voy a aplaudir? No. Yo no voy a aplaudir a una persona que hace cualquier cosa y lo que sea, así sea temas antiéticos, para lograr el resultado. Un momento, ¿no? Ahí es donde viene lo que les hablé en la clase anterior, el ser, S-E-R. Las personas también tienen que ser medidas en sus desempeños. Trabajó en equipo, manejó adecuadamente los conflictos, lideró éticamente a su personal, se comunicó de manera asertiva, fue empático, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es re importante para medir el desempeño. Al trabajador se le tiene que decir, a ti te voy a medir en resultados y te voy a medir en desempeño, que son dos cosas diferentes. Muy bien, entonces aquí, hasta aquí ya hemos hablado sobre lo que es la descripción del puesto, ¿no? Que vamos a responder a preguntas de qué hace, cuándo lo hace, cómo lo hace, dónde lo hace y por qué lo hace. Ya luego les voy a mostrar se les voy a mandar, en verdad, se lo voy a mandar a Joana para que ustedes puedan ver un modelo de cómo se puede elaborar un diseño de puestos. Pero ya es un modelo que obviamente ya no está tan puntualizado y separado, ¿no? La parte de descripción, la parte perfil. ¿Qué es lo que hacen las empresas actualmente? Combinan. Ya les voy a explicar más adelante cómo, ¿no? Y con el modelo ya a ustedes les va a quedar más claro. Una vez que ya elaboré esta descripción del puesto, ahora viene el análisis de los puestos, ¿no? El análisis de los puestos. En este caso, el perfil de los puestos. Acá hay algo importante, ¿no? Aquí es donde nosotros tenemos que ya hacer el análisis de la descripción. El análisis de todas las respuestas que hemos dado, que hemos tenido de la anterior diapositiva. A eso se le denomina descripción, el MOF. ¿Cuáles son los 4 puntos importantes que yo tengo que tener en cuenta para elaborar mi perfil? Número 1, los requisitos personales. Ahí van a estar incluidas las competencias. Número 2, los requisitos físicos, que obviamente son recontra importantes y que ahí voy a incluir hasta los mentales, y que son importantes para poder ejecutar las tareas. Las responsabilidades adquiridas, porque de alguna manera yo tengo que analizar si esta persona va a tener qué a su cargo, personas, documentos, información, máquinas, herramientas, qué va a tener a su cargo, porque eso me va a dar a mí a entender qué tipo de personas luego voy a contratar, ¿no? Y que tienen que estar muy adecuadas a las competencias, obviamente. Y el cuarto elemento son las condiciones de trabajo. Y aquí esto es re importante, sobre todo, bueno, yo creo que hasta hace un tiempo no le estaban dando la importancia debida al tema de seguridad en el trabajo, ¿no? El día de hoy me pasaron una foto que obviamente no se las voy a mostrar, porque es una foto muy fuerte. Bueno, y nosotros que vemos temas de seguridad no podemos ser, o sea, de alguna manera nos tenemos que acostumbrar a ver ese tipo de fotos, ¿no? Que son accidentes. En este caso fue un accidente fatal de este muchacho que lamentablemente falleció porque fueron sus piernas totalmente destruidas en una máquina que hacía justamente le llama esta máquina chancado del hielo, no sé cómo se le llama. Lamentablemente, y hasta ahora yo no puedo entender cómo él terminó dentro de esta máquina. La verdad que hasta ahora sigo pensando y obviamente no he entrado
al tema porque tampoco es que la empresa haya sacado el documento formal del accidente, solamente vi la foto, entonces se me hace demasiado complicado entender cómo es que sus piernas terminaron ahí. El señor terminó sin piernas. Obviamente lo que yo he visto es a una persona prácticamente, pues, sin piernas, ¿no? Entonces este señor lamentablemente falleció. Entonces, accidentes como ese, como de los chicos de McDonald's, como el otro señor que falleció electrocutado en un almacén en el sur de Perú, en Punta Negra, en Lima, el accidente ocurrido con el vehículo que transportaba GLP en Villa El Salvador, el incendio que hubo en el cine VK del Arcomar, el incendio que hubo en la discoteca de Utopía. Esos son accidentes laborales, que yo no he tenido en cuenta las condiciones de trabajo adecuadas para mi gente, ¿no? Entonces, este punto 4 es súper importante. No lo podemos dejar de ver. Huarmaca, el de Malvinas, también, por supuesto, estos chiquitos que fallecieron en este contenedor, realmente yo vi la imagen y de verdad que como que quería uno ir corriendo y que colgarse de un helicóptero y sacarlos, ¿no? Que tampoco iba a ser posible, ¿no? Porque estaban encerrados con candado y lamentablemente el camino para llegar ahí estaba completamente incendiado, quemado, lleno de 1000 cosas y nadie, ni los bomberos, ni nadie podía ir, ¿no? Llegar ahí. Entonces, ese tipo de condiciones, por ejemplo, ¿no? O sea, uno tiene que aprender a identificar los riesgos. A ver, algo pasó. Me dice aquí, su función de compartir las pantallas está en pausa. Yo no hice nada. A ver, acá. A ver, acá vamos a... ahora sí creo que está bien. Entonces, este punto 4 también es re importante. Y este punto 4, o sea, sí, lo voy a obtener del análisis del puesto. O sea, tengo que ir al puesto. Yo no es que voy a agarrar y me voy a, no sé, pues voy a hacer la descripción del puesto, llenando cuestionarios, haciendo, no sé, pues una entrevista, y no voy a ir al puesto de trabajo a conocerlo. O sea, tienes que ir. Tienes que ir, ¿no? Yo no puedo dejar de ir. A ver, alguien me ha escrito, me parece, al chat. No quiere abrir. No quiere abrir el chat. A ver, algo pasa acá. Chat. No quiere abrir el chat. Se mueve. A ver. Quiero intentar chatear. No me abre el chat. ¿Qué pasó? Está un poco... Sí, identificar riesgos y peligros son diferentes, así es. Katia Flores nos dice, en el punto 4 entra a tallar lo que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, exactamente, ¿no? La 29783, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Hola, Conrad, buenas noches. Huarmaca nos menciona exactamente, Katia, el tema de seguridad y salud en el trabajo. Y Stephanie nos dice, a veces la necesidad de las personas hacen que se sometan a ese ritmo de trabajo desfavorable. Claro, pero está en nosotros, los que trabajamos en recursos humanos, los que trabajamos en las diferentes áreas, identificar a estas personas que realmente, o sea, no podemos permitir que por necesidad terminen por morirse, ¿no? Entonces, ese es el trabajo que tenemos que hacer en temas de protección, porque la protección no solamente va por no ponerle candados o por no darle sus implementos de seguridad, sino también por darle jefes adecuados, darles compañeros adecuados, darles procedimientos adecuados, normas adecuadas, estándares adecuados, objetivos, estrategias, o sea, en general todos estos elementos que la empresa tiene que darle al trabajador tienen que ser pensando en el trabajador, ¿no? Nosotros hablamos, creo que en la primera clase, sobre que el trabajador es un ser humano, ¿no?
Y como ustedes dicen, ¿no? Las charlas de seguridad, la capacitación es vital, ¿no? La ley dice que tienen que ser 4 capacitaciones al año, ¿no? Pero esas son mínimas, pues, mínimas. En mina tienen que ser 16, de acuerdo al Ministerio de Energía y Minas, y de acuerdo al reglamento, si no me equivoco, la 024 de las empresas mineras, tienen que dar 16 charlas de seguridad, en general, en el año. Para las empresas comunes creo que son 4, pero no porque la ley me dice que tienen que ser 4, yo solamente voy a hacer 4, pues, ¿no? Obviamente, pues, si puedes darles más, le das más charlas, pero eso no es todo. Hay mucha gente que no entiende la capacitación. O sea, al final, la capacitación no logra ser la única herramienta que me puede llevar a mí a que el trabajador sea seguro. Yo como trabajador, como persona, como empleador, tengo que brindarle al trabajador condiciones de seguridad para trabajar, ¿no? Por ejemplo, ya se hizo un análisis del accidente en McDonald's. Los chicos podrían haber conocido el tema de la capacitación y el tema, pero no fue ese el problema. El problema fue la falta de mantenimiento de esa máquina, porque esa máquina, con un adecuado mantenimiento, no pudo electrocutar a nadie. Se puede haber acercado un bebé con la mano mojada y esa máquina no electrocutaba a nadie. ¿Me entienden? Fue un problema de mantenimiento de esa máquina, creo que era un frigorífico o algo así. Ese fue el problema, o sea, fue una parte de ingeniería de la empresa, ¿no? Entonces, imagínense ustedes, lo importante, claro, las charlas de 5 minutos, en 5 minutos se pueden hablar muchas cosas y se puede motivar al personal para que sea seguro, porque sí, valgan verdades, los trabajadores también cometen muchas negligencias, ¿no? Por eso les digo, a veces la capacitación no es suficiente, hay más, pero eso se tiene que hacer con un adecuado plan de seguridad y salud en el trabajo, y teniendo en cuenta previamente el compromiso del directorio, de las cabezas, para hacer esto, ¿no? Porque si no, realmente, pues, vamos a seguir teniendo noticias nefastas y imágenes terribles, que es la que yo he visto de este trabajador que ha sido, pues, horriblemente accidentado, y me imagino su familia, ¿no? Entonces, no es el deber únicamente del ingeniero de seguridad, es de todos, ¿ya? Muy bien, entonces, ahora, una vez que ya hemos visto este tema de la descripción y el perfil, me gustaría que me mencionen si tienen alguna pregunta para continuar ya el levantamiento del perfil. ¿Preguntas? Frank Castillo nos dice todo claro. Guarmaca nos dice, la seguridad es un valor, es como tienen que pensar los trabajadores. Es un hábito, se tiene que transformar en hábito. Lucho Fajardo nos menciona que el empleador está en la obligación en capacitar referido en salud y seguridad en el trabajo. Eso sí, tiene que capacitar. Y Luis Sixia nos mencionaba, obligado a la charla de 5 minutos, sí lo había mencionado. A ver si hay alguna pregunta, por favor, para continuar. Sobre el perfil, la descripción de puesto. ¿Ninguna pregunta? 10 segundos. 8, 7, 5, 2. Todo bien. Ok, continuamos entonces. A ver, vamos a...
el perfil del puesto. Cuando yo quiero definir qué cosa es el perfil del puesto, según la Real Academia Española, porque busqué así literal para poder saber, ¿no? y poder discutir un poco sobre esto, dice, en sentido figurado y en la novena acepción, la define como miramientos de las conductas o en el trato social. Lo que pasa es que hay varias acepciones de acuerdo a lo que quieren definir como perfil. Y yo encontré que en la novena era la que más se asociaba al tema que estamos viendo, ¿ya? Entonces, esta novena acepción la define como miramientos de las conductas o en el trato social. Y obviamente si analizamos esta definición, miramientos de las conductas o en el trato social, es que efectivamente, pues, el perfil del puesto se relaciona con conductas, ¿no? Con las conductas que yo quiero, de alguna manera, definir, ¿no? Y por eso es que en un segundo más vamos a regresar a la anterior diapositiva, pero quería que ustedes entiendan primero esto para poder entender el tema del perfil. Los perfiles del puesto se pueden definir como descripciones concretas de las características, requisitos, exigencias que tienen los puestos en una organización. ¿Para qué? Para definirlas. ¿Para qué? ¿O por qué? Porque es necesario concretar funciones y tareas del puesto. Es decir, que yo necesito definir todos los requisitos, características, exigencias que este puesto va a tener. ¿Para qué? Para poder concretar las funciones. Lo que les había dicho. Gracias a este perfil voy a poder ejecutar las funciones, la descripción del puesto. Y aunque no lo crean, esta definición del perfil del puesto va a ser la base del proceso de selección. Si yo no hago un adecuado levantamiento del perfil, si yo no elaboro un adecuado perfil, realmente mi proceso de selección va a ser posible que fracase. Es más, yo lo puedo asegurar, va a fracasar. ¿Correcto? Porque la selección de los candidatos se tiene que hacer con relación al perfil requerido por el puesto, sino de dónde me voy a basar. ¿De dónde me baso para yo decir, este candidato es el que tiene que ingresar? ¿Por qué? Porque me gusta cómo camina, porque me gusta cómo se viste, porque me dijo que vino de la empresa tal, y ya, ¿para mí eso es suficiente? No. Fíjense, el perfil del puesto, ¿qué va a contener? Y lo hemos estado viendo hace un momento, sino que nos concentramos un poco en el tema de condiciones de trabajo, que es importantísimo también. Pero fíjense, como punto 1, para que entiendan mejor este tema del perfil, yo tengo que tener en cuenta las competencias, ¿no? Las competencias genéricas que ya habíamos conversado la vez pasada, y dicho sea de paso, he recibido, creo que 4 o 5 trabajos nada más, ¿ya? Las competencias genéricas que implican pues todas aquellas competencias que todos los trabajadores de la organización tienen que compartir, que tienen que tener, porque forman parte de estas competencias básicas que yo quiero que todos mis trabajadores tengan, ¿no? Como por ejemplo servicio al cliente básico, o trabajo en equipo, empatía, ¿no? Que son competencias que todo el personal, desde el personal obrero hasta el personal superintendente, deben de tenerla. Luego tenemos las competencias específicas. Aquí las dividimos en las dos competencias que les había mencionado, las técnicas y las personales. Aquí las técnicas sí va a tener una variación. Yo las voy a dividir en 3, en conocimientos técnicos puntuales, formación académica y experiencia laboral. Ojo, estoy elaborando el perfil. Entonces, para yo poder determinar, yo tengo que saber, a ver, ¿cuáles van a ser las competencias técnicas que yo voy a requerir para ese puntual puesto de trabajo? ¿Qué conocimientos técnicos tiene que tener? Por ejemplo, un chef, un cocinero, pues tiene que saber preparación de comida internacional, preparación de comida a tantitos, elaboración de inventarios, manejo de máquina de calentadora de no sé qué, o sea, puntualmente, conocimientos técnicos, ¿no? En el caso, pues, no sé, pues de un ingeniero metalurgista, tiene que conocer, para una mina, tiene que saber la composición química de tales elementos minerales, haber trabajado no sé, pues en mediciones de leyes dentro del mineral captado, ¿no?
si la ley es buena o es mala, saber diferenciar si la ley es buena o mala, tener conocimientos, pues, no sé, de química, no sé cuantitos, etcétera, ¿no? Hasta de geología tiene que saber. Entonces son conocimientos puntuales técnicos, cursos, biología, matemática, recursos humanos, sociología, lenguaje, inglés, alemán, ¿me entienden? Esos son los conocimientos técnicos. La formación académica viene a ser ya el estudio que ha realizado como carrera, ¿no? Que puede ser técnica o puede ser universitaria. Comunicaciones, administración, finanzas, psicología, geología, o sea, ingeniero geólogo, psicólogo, o sea, ¿qué carrera estudió? Ahí es donde viene la formación académica. O quinto de secundaria también, ¿no? O en provincia, para temas de hidrocarburos, agrario, ¿no? Primaria, porque para temas, por ejemplo, agrario, hay personas que trabajan en las chacras, ¿no? Y que tienen solo primaria. O sea, no vas a exigir, de verdad no vas a encontrar. Lamentablemente, es lamentable, pero es la realidad, ¿no? Y obviamente, pues, el personal más adecuado para poder trabajar en ese tipo de zonas es el personal que vive ahí, ¿no? Entonces es importante eso también. La formación académica se basa netamente en los estudios realizados de manera profesional, técnica o básica, en el caso de colegio. Y la experiencia laboral, es importante mencionar acá cuántos años o tiempo de experiencia tiene que tener y en qué. Porque yo no solamente voy a decir 5 años de experiencia laboral. O sea, tengo que saber en qué. Y eso lo voy a determinar de acuerdo a las funciones del puesto, ¿no? Ahí voy a determinar esto. O sea, se dan cuenta de dónde voy a obtener esta información de la descripción del puesto, ¿no? Ok, eso es en cuanto a competencias técnicas. Y en cuanto a competencias personales, bueno, ahí ustedes lo pueden dividir, pues, ¿no? En las competencias que les mencioné, intrapersonales, cognitivas, interpersonales. Y aquí es donde están, pues, la empatía, el liderazgo, manejo de conflictos, adaptación al cambio, negociación, comunicación eficaz, etcétera, ¿no? Son las competencias personales, análisis de información, toma de decisiones, creatividad, etcétera, ¿no? Entonces, aquí es donde voy a determinar ya qué competencias personales requiero, ¿no? Y va a depender también del puesto, porque yo no le voy a exigir a un practicante que tenga la competencia liderazgo, ¿no? Obvio, porque el practicante todavía no requiere esa competencia, porque no va a tener gente a su cargo. A ver, Guarmaca nos menciona experiencia general y específica. Claro, obviamente, ¿no? Porque cuando yo hablo de la experiencia, aquí tengo que tener en cuenta, pues, en qué tiene que tener experiencia. Algunos van a decir, ok, experiencia en el trabajo en empresas del sector textil, el sector transporte, ya. Pero ahí es donde viene la parte específica, en qué exactamente parte del área o el rubro de transporte. Servicio al cliente, marketing, operaciones, logística, ¿en qué? ¿No? Entonces es importante tener en cuenta, ¿no? Esa experiencia general, como mencionas, y también la específica. O sea, mientras más específicos seamos en la definición del perfil, va a ser más fácil encontrar a los candidatos, trabajadores idóneos para el puesto. Bueno, cuando hablo del segundo punto, que es el requisito físico, aquí, como les mencionaba, tenía que tener en cuenta las capacidades físicas y capacidades mentales que puedan tener las personas, pues, que vayan a asumir este puesto de trabajo, ¿no? Y obviamente, dependiendo de la descripción del puesto, yo voy a determinar si se requiere que haga esfuerzo físico, como levantamiento de peso, por ejemplo, o el hecho de estar parado tanto tiempo, caminar, por ejemplo, las impulsadoras, ¿no? Las anfitrionas que tienen que estar paradas tanto tiempo, las personas que manejan cajas, ¿no? En los supermercados les ponen una silla porque después de años les pusieron sillas porque ni tenían. Estaban paradas como 10 horas, creo, las pobres personas, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de esfuerzo físico va a realizar? Y eso yo lo voy a determinar cuando yo analice el puesto de trabajo, ¿no? Y cuando vaya, porque tengo que ustedes tienen que ir, si tienen que ponerse la ropa, la indumentaria, el EPP completo, pues se lo ponen, ¿no? Porque si no, ¿cómo? Yo no me puedo basar en que alguien me diga algo. El teléfono malogrado es muy común, ¿no? Y el teléfono malogrado, en verdad, al final nos trae
problemas, ¿no? Y conflictos mal manejados. Yo quiero ver con mis propios ojos cómo se está desarrollando el puesto de trabajo. Y ahí es donde yo voy a, con mi registro, ahí, identificar todo, escribir, registrar. Con mis ojos, o sea, nadie me puede decir nada que yo no haya visto. Ahora, punto B, concentración intelectual y visual. Lo que pasa es que van a haber puestos en los que sí se necesita una concentración un poco más elevada. Por ejemplo, la persona que está en un restaurante que es un mesero, ¿no? El señor necesita, o la persona necesita tener una concentración visual, aunque no lo crean. ¿Por qué? Porque tiene que adelantarse a la necesidad que quiera en ese momento el cliente, el consumidor, ¿no? Yo no voy a esperar a que me esté pidiendo agua, ¿no? Yo recuerdo el caso de un restaurante donde yo estuve un tiempo y siempre iba, y me fijé pues que uno de los muchachos había ascendido, ¿no? Ya era jefe de mozos, ya creo que era el maitre. Entonces, analizando un poco el tema y conversando con las personas con las que siempre íbamos, nos dábamos cuenta pues que la atención de esta persona, de este mesero, era increíble. O sea, yo ya estaba dejando mi vaso en la mesa y ella me estaba echando el agua, o ya me estaba recogiendo, me estaba echando más chicha morada, no sé, ¿no? Entonces, y esa calidad en el servicio, esa rapidez en el servicio, ese estar concentrado a ver cuál es la necesidad del consumidor en ese momento y de alguna manera adelantarse, tener la iniciativa, ¿no es cierto?, de poder darle un servicio súper eficiente, hizo que a la larga esta persona ascienda, ¿no? Y sea el maitre de ese salón en el restaurante. Entonces ahí nos podemos dar cuenta que sí, pues, que algunos puestos necesitan concentración visual y otros concentración intelectual, por ejemplo, los que trabajan en operaciones, los que diseñan productos en el tema de ventas, ¿no? En logística, el tema de sistemas, recursos humanos, entonces, finanzas, costos, tesorería, o sea, sí va a haber un tema de concentración, pero eso yo lo tengo que saber. Inclusive pueden haber puestos en los que haya doble concentración, física, intelectual y visual. En unos habrá solo intelectual, en otros será solo visual, ¿no? Y bueno, o sea, yo tengo que observar realmente y determinar cuál de las concentraciones o ambas voy a utilizar, o voy a necesitar, o voy a requerir. Y luego ya, de acuerdo a lo que se observe, cualquier otra destreza o habilidad que tenga que ver con el cuerpo humano, yo lo voy a colocar, lo voy a tener en cuenta, ¿ya? Ahora, también el tema de las responsabilidades adquiridas es re importante porque la supervisión del personal tiene que tener en cuenta si es que yo tengo gente a mi cargo, o tengo materiales a mi cargo, o tengo equipos a mi cargo, o tengo los tres a mi cargo, o más bien tengo dinero a mi cargo, algún tipo de títulos a mi cargo, documentos específicos, especiales, información virtual. O sea, ¿qué responsabilidad adquiero yo? ¿De qué me hago responsable? O sea, imagínense, pues, hay gente que tiene que pasar polígrafo en tema de selección de personal. ¿Por qué? Porque va a tener, o sea, a su cargo dinero, mucho dinero. Cheques en blanco con la firma de la empresa. O sea, puede poner 1.000 soles y él va y lo cambia, ¿no? Sin ningún problema porque ya está firmado. Entonces, pues hay ciertos requisitos importantes sobre las responsabilidades adquiridas que obviamente, pues, hay que analizar, ¿no? Y eso me va a llevar a mí a determinar también qué tipo de personas yo voy a contratar, ¿no? En tema de valores, por ejemplo, en tema de liderazgo, si esa persona tiene experiencia manejando personal, cómo se maneja cuando tiene responsabilidades de equipos a su cargo, el tema de mantenimiento preventivo, etcétera, etcétera, ¿no? Y finalmente las condiciones de trabajo finales, ¿no? Que ya habíamos estado conversando buen tiempo sobre el ambiente físico de trabajo. O sea, yo tengo que saber exactamente cómo es el ambiente en el cual se va a desempeñar el área de trabajo en sí, si tiene, no sé, pues adecuada ventilación, iluminación, espacio, temperatura, etcétera, ¿no? O sea, si por ahí tengo riesgos biológicos, químicos, psicosociales, todo. Cómo es el ambiente físico en sí, si es muy chiquito, pequeño, el piso cómo está, todo, ¿no? La humedad, hay mucho calor, etcétera, ¿no? Y luego los riesgos, importantísimo los riesgos, ¿no? Si yo no
tengo en cuenta los riesgos de caída, los riesgos de electrocutamiento, de quemaduras, etcétera. Entonces, definitivamente, pues, va a pasar lo que estamos viendo últimamente con estas personas, ¿no? Que se andan muriendo por accidentes que se han podido prevenir, ¿correcto? Muy bien, entonces, esto es con respecto al perfil del puesto y quería analizarlo bien porque me parecía súper importante que se analice muy bien cómo es que yo voy a determinar el perfil del puesto, ¿no? Ahora, hay algo importante que también quiero señalarles con respecto a lo que es el antiperfil. Ese es un término que me pareció interesante compartir con ustedes, porque yo tengo el libro de Marta Ale sobre competencias, ¿no? La gestión de recursos humanos en base a competencias. Entonces, leyendo un poco el libro de Marta Ales, ella denominó antiperfil y quería compartirlos con ustedes, porque es un tema que a veces pasa, ¿no? Y que quiero que lo sepan para que puedan comprender y reflexionar sobre las consecuencias. Ella, Marta Ales, denomina antiperfil cuando al solicitar a un candidato se tienen mayores precisiones de ciertas características que están relacionadas más a la persona que al puesto y a los requisitos del mismo. O sea, el antiperfil se basa en características subjetivas de mi persona, que soy la persona que voy a buscar y seleccionar al candidato, ¿no? Es algo subjetivo, por ejemplo. Querer a un candidato para un puesto específico como el señor X, ¿no es cierto?, nos puede llevar a un error. El señor X, o sea, estoy comparando, yo quiero, por ejemplo, ¿no? Yo quiero una secretaria como fulanita de tal del área X. Yo quiero igualita a ella. O sea, tú no puedes hacer eso. Entonces, cuando levantas el perfil, lo que haces es básicamente una descripción de las características muy probables estéticas, ¿no? Y características que se han observado en un tiempo específico de la persona fulanita de tal. Y no me estoy dando cuenta que yo tengo que hacer o basarme el perfil en las características que acabamos de ver hace un minuto. Competencias genéricas, ¿no? Las competencias personales, los requisitos físicos, las responsabilidades adquiridas y las condiciones de trabajo. O sea, y eso pasa mucho, ¿eh? Es como que se olvidan que existe un documento, ¿no? Que está estipulado como procedimiento, dentro del procedimiento de selección en el área. Lo dejamos a un lado para decir, yo quiero que me contrates a una persona como fulanita de tal. O sea, eso de todas maneras nos va a llevar a un error, porque no se está basando realmente en el análisis del puesto de trabajo. Ya ustedes han dado cuenta que mientras más desmenuce el puesto de trabajo y pueda encontrar los requisitos, voy a poder encontrar a su vez a la persona más adecuada, idónea para ese puesto. Y es que cada puesto tiene sus requerimientos, tiene sus características específicas que han sido definidos por el análisis de funciones y otras peculiaridades propias del mismo, ¿no? Entonces, lo que sí puede estar permitido es que el área en sí, el jefe del área te diga, mira, aparte de que la persona tiene que cumplir con el perfil que está dispuesto aquí, en el documento formal de la empresa, yo quiero que también tengas en cuenta, ¿no? Que sea una persona que pueda tener, no sé, pues, hobbies como voluntariado, por ejemplo, ayuda social. ¿Por qué? Porque nuestra área hace mucho esto, voluntariado social, ¿no? Una persona que, por ejemplo, le guste celebrar la camaradería con los compañeros, porque hay gente que en realidad no es mucho de eso. ¿Por qué? Porque nosotros salimos a almorzar acá, salimos a almorzar allá, ¿no? Y hay personas pues que no, que todos los días llevan su lonchera y no, le dicen, vamos a almorzar acá para celebrar el cumpleaños. No, gracias, yo he traído mi lonchera, yo lo saludo aparte, ¿no? O sea, elementos así. Aquí, por ejemplo, en nuestra área nosotros hacemos yoga todos los viernes saliendo del trabajo, todos. Queremos a alguien que le guste el yoga. Eso no está en el perfil probablemente.
En algunos puestos ya los han incluido, ¿no? Pero esos casos puntuales. Hay una empresa aquí en Lima que sé, que por el estudio que hizo una de las personas ahí, de los dueños, que se volvió un poco el tema deportista y todo esto, mencionó que él quería que toda la empresa tuviera un tema de deportes, ¿no? ¿Por qué? Porque los estudios indican que hacer deporte genera endorfinas, y al generar endorfinas el cuerpo humano es más como que tiene más estado anímico alegre, favorable, etcétera, ¿no? Y queremos gente así porque gente animosa, alegre, contenta, feliz, es más productiva. Entonces, se modificó el perfil del puesto y se incluyó a que las personas que quieran integrar a la organización sean que practican algún deporte, porque el deporte genera endorfinas, ¿no? Entonces, a eso voy, que sí, pues se pueden cambiar, pueden incluirse estos temas, ¿no? En el perfil del puesto, pero les digo, o sea, van a haber ciertas peculiaridades propias del puesto de trabajo, propias del área de trabajo, que no van a estar incluidas en el perfil, pero que yo las tengo que tener en cuenta como parte del perfil en ese momento de esa área, ¿no? Entonces es importante erradicar el antiperfil. Quiero que me busquen a una persona como fulanita de tal. No, eso no puede existir, ¿correcto? Muy bien, eso es lo que les quería compartir con respecto al antiperfil. Y bueno, ahora sí, ya para ir a la última parte, el levantamiento del perfil, ¿no? Re importante, el levantamiento del perfil, que va a incluir, pues, elaborar rápidamente, en base al perfil completo, un documento tipo resumen, en donde voy a incluir los aspectos más importantes que hay que tener en cuenta cuando yo quiera identificar al candidato idóneo para el puesto de trabajo, ¿no es cierto? Ahí voy a incluir las funciones principales, más básicas, más importantes, más críticas. Voy a incluir la identificación de características de personalidad, eso es hoy en día muy importante y eso lo voy a determinar en las competencias personales, ¿no? Voy a identificar las relaciones dentro de la organización, re importante, muy aparte del perfil que ya está inmerso en el documento, cómo se relacionan las personas dentro del área, con qué tipo de áreas también se va a relacionar, para ver aspectos también de personalidad incluidas en temas de relaciones, ¿no? También voy a identificar las competencias laborales principales, puntuales, más rápidas, y que pueda incluir en mi aviso de convocatoria, porque no va a entrar todo el documento del perfil en el aviso de convocatoria, ¿se han dado cuenta? Que es súper pequeño. Y también definir plan de carrera, ¿no? Eso es algo importante. Eso, por ejemplo, no está en el perfil, el plan de carrera, ¿no? O sea, ¿qué posibilidades hay de que esa persona quiera crecer? Hoy en día estoy recibiendo muchos candidatos en temas de selección y de los, no sé, pues, de las 60 personas que he visto en estas 3 semanas, todas me hablan de línea de carrera. Todas las personas quieren tener una línea de carrera. Básico, básico. A ver, Lucho Fajardo me pregunta, ¿el antiperfil se podría decir como un valor agregado? No, el antiperfil es negativo. ¿Por qué? Porque el antiperfil se basa en gustos personales, en opiniones subjetivas, en características no técnicas que no se ajustan al perfil del puesto, más bien. El antiperfil es lo que en muchos casos se da, a pesar de que ya existe el documento, ¿no? Normado como perfil del puesto junto al MOF, al Manual de Organización y Funciones, el documento lo dejan a un lado para indicar, oye, ¿sabes qué? Contrátame a alguien como tal persona, como fulanito de tal. O sea, eso es el antiperfil, porque va en contra del perfil técnico elaborado en base a un análisis, ¿no? Entonces, no es un valor agregado el antiperfil. Lo que es un valor agregado son las características propias del puesto, del área, ¿no? Al cual vamos a buscar la vacante, pero que no está agregado en el perfil. Es diferente. Es diferente. Está en el perfil. No te está pidiendo, tráeme una persona como tal, fulanito de tal. No. Te está diciendo, tienes que basarte en el perfil del puesto que está aquí, pero además quiero agregar algunos elementos propios del puesto de trabajo que han sido identificados por el jefe, por ejemplo.
como el hecho de que tenga que definir el plan de carrera, ¿no es cierto? Es re importante. Eso no está en el perfil, por ejemplo, el plan de carrera. Pero yo tengo que definir, oye, por si acaso, dentro de las características que vayas a buscar en los candidatos, yo quiero que tengan una característica importante que quieran crecer dentro de la empresa. Porque hay gente que en verdad no quiere crecer, o que le gustan las capacitaciones. Hay gente que le molesta capacitarse, de verdad, no les gusta. Tuve el caso de una alumna una vez en pregrado que me comentó que trabajaba en una empresa en la que a todos les asignaban un monto importante para capacitarse. Y les decían, ustedes tienen este monto, ya vean en qué, ya vean en qué cursos se inscriben, no sé, pero yo quiero que ustedes se capaciten, ¿no? Y claro, les daban opciones de acuerdo a sus áreas y puestos, ¿no? Y les daban un año para que puedan utilizar ese dinero, ese presupuesto por persona. Y ella me decía, profesora, ¿no sabe la cantidad de personas que devolvían íntegros su dinero de capacitación? Y entonces yo le decía, ¿pero por qué? Porque no quieren capacitarse, profesora, me decía, no les gusta, no quieren estudiar. Ellos lo que quieren es ir a trabajar, irse a su casa, hacer sus cosas, dormir, comer, salir. Pero no quieren utilizar tiempo extra en sus capacitaciones. Claro, eso fue antes de que ya pues normaran un poco en que las capacitaciones se hagan dentro del horario laboral, ¿no? Y si no, iban a ser consideradas como horas extra. Pero a las personas no les gusta que fuera su horario de trabajo, los capaciten. Y es que es normal, pues, ¿no? O sea, la gente quiere descansar, tiene una vida personal, yo no se la puedo quitar. Yo lo contrato por una jornada laboral y hasta ahí queda, ¿no? Sin embargo, pues, la realidad nos dice otra cosa, ¿no? Entonces, esos elementos, por ejemplo, también son importantes, ¿no? Que no están en el perfil, como que le guste capacitarse, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Entonces, estos son los elementos claves que hay que tener en cuenta para levantar un perfil. Esto yo lo puedo insertar en un documento tipo resumen, ¿no? En donde yo pueda ver la posibilidad de tener una especie de compendio, ¿no? De los requisitos principales, en los cuales yo me tengo que basar para poder identificar al mejor candidato, ¿no? Ok, Maritere, esa parte lo explicó claro, el antiperfil es pues más en las entidades corruptas, no es por el perfil, sino como dijo, más por antojos de los superiores. Bueno, sí, bueno, Maritere, gracias, lo has dicho súper claro, antojo de los superiores, sí, pues a veces pasa, ¿no? Que tienen antojos. Lo que pasa es que algo importante que hay que tener en cuenta es que cuando alguien llega a un nivel muy superior, como una gerencia, ¿no? Una superintendencia, la humildad no lo puedes perder. La humildad es algo que tiene que estar presente, así seas presidente del directorio de la empresa más millonaria del planeta, ¿no? No porque tengas ese cargo piensas que ya pues lo tienes todo, ¿no? Y tienes que tomar, y que tus decisiones son ya no, o sea, implacables. No, no es así, o sea, las empresas tienen normas, tienen estándares, procedimientos, y así seas el presidente de cualquier todo, lo tienes que cumplir. Así de simple, ¿no? Por eso que cuando hay a veces empresas familiares, hay muchos problemas, porque, yo soy familiar, yo hago lo que me da la gana, ¿no? Y tienes que diferenciar, o sea, en una empresa familiar es una empresa. Mi hermano es el gerente general, perfecto. Mi cuñado es el gerente de operaciones, perfecto. Cuñado, te voy a llamar en la casa. Hermano, te llamo en la casa. En la empresa, tú eres el gerente, tú eres el operador, tú eres el jefe de logística. Así es simple. Eres un trabajador más. Olvídate que es tu familiar. Porque si las cosas siguen así en las empresas familiares, realmente no van a terminar surgiendo como tiene que surgir, ¿no? Y aquí, pues, en el Perú hay mucha gente que tiene todo el potencial para poder salir adelante, pero lamentablemente las relaciones familiares malogran todo cuando están mal enfocadas. No es tu casa, es una empresa. No lo confundas, ¿ya? Muy bien. Y finalmente, para terminar, ¿cuáles son las aplicaciones finales, ¿no? Del perfil del puesto? Bueno, como ya se los había comentado durante toda la clase, selección de personal, de todas maneras, en reclutamiento y selección, que es lo que vamos a ver en las siguientes clases.
En la capacitación de personal, obviamente, porque gracias al perfil del puesto yo me voy a basar, cuando haga mi medición de evaluación de desempeño o de evaluación de rendimientos, que está más abajo, voy a determinar a qué personas les falta capacitarse para llegar al perfil, ¿no? O sea, yo no me voy a dar cuenta si la persona necesita capacitarse si no lo comparo con el perfil. Si el perfil me dice que tengo que tener nivel 5 de liderazgo, y al medirlo esa persona tiene 3, hay una brecha de 2 puntos. Esta brecha la tengo que superar con capacitación. Si no tengo el perfil, ¿cómo hago o descubro esa brecha? Muy bien. Bueno, la evaluación de desempeño, ya se los acaba de mencionar, ¿no? O sea, yo voy a determinar rendimientos y desempeños basándose también en un perfil. Esa va a ser mi base, para poder determinar si la persona se está desempeñando bien, medio, mal, bajo, excelente, etcétera, ¿no? Desarrollo de personal. Igual, o sea, gracias al perfil yo voy a poder determinar qué personas van a ascender, cuáles van a seguir la línea de carrera, cuáles voy a promocionar, ¿no es cierto? A cuáles les voy a elaborar un plan de carrera. Y me tengo que basar en el perfil, sino de dónde me agarro para determinar quiénes van a crecer. Y esto de alguna manera se relaciona directamente con la gestión de las compensaciones, porque gracias al análisis que yo haga de funciones, responsabilidades, voy a categorizar el puesto de trabajo, voy a determinar los sueldos, los beneficios, los incentivos, gracias al análisis puntual de esas funciones, responsabilidades, riesgos, competencias, experiencia profesional, fíjense, ¿no? La formación académica. Obviamente, pues, una persona que invierte en su educación, tiene, pues, hasta maestrías, doctorados, esa persona, perdón, tiene que ser remunerada de otra forma, ¿no? Y tiene que ser una persona que va a ocupar un puesto más elevado, o sea, nos damos cuenta que el perfil del puesto es básico, básico para prácticamente todos los procesos de recursos humanos, ¿no? Y finalmente, la seguridad y salud en el trabajo, que ya lo hemos mencionado, que gracias a este análisis y perfil del puesto, yo determino riesgos, peligros, y así determino cómo puedo encontrar personas con qué tipo de actitudes hacia la seguridad, cuáles van a ser sus requisitos físicos, mentales, para ejecutar ciertos tipos de tareas que pueden ser peligrosas, ¿no? Entonces, si yo no tengo ese análisis, ese perfil del puesto, realmente yo no voy a determinar las condiciones adecuadas en las que mis trabajadores van a tener que trabajar, número uno, y número dos, a las propias personas, ¿no? O sea, imagínate, si yo no considero esto, yo puedo traer a una persona con problemas psicológicos que cuando entra a trabajar al mes se mata y me mata a otras personas, ¿no? Entonces, clarísimo el tema de que yo necesito este análisis del perfil del puesto para poder determinar mis condiciones de seguridad y salud en el trabajo. ¿Correcto? Muy bien. Hasta aquí hemos visto el tema del perfil del puesto. Espero que se haya podido cumplir el objetivo de esta clase para que ustedes puedan entender mejor cómo se elabora una descripción y cómo se elabora un perfil del puesto, ¿no? Lo que sí queda pendiente es que yo les envíe el documento, se lo envío a Joana para que ella se los envíe por correo y puedan tener un modelo en el que ustedes puedan levantar el perfil del puesto. A ver, Fran Castillo menciona, solo una apreciación y decir que el diseño de perfiles debe constituir una fortaleza para cualquier organización y como tal un objetivo constantemente buscado. Muy bien, claro que sí. Y con respecto al potencial que el diseño de perfiles puede aportar a las pequeñas empresas y del aumento en el margen de utilidades que puede significar esta herramienta competitiva. Bueno, efectivamente, ¿no? Como les decía, en el caso de mis estudiantes del Le Cordon Bleu, ellos para poder graduarse y obtener su título, tienen que elaborar, tienen que diseñar todo un plan de negocios. Y dentro de ese plan, ellos elaboran los perfiles del puesto, diseñan sus puestos de trabajo. Y generalmente son empresas, pues, que son pyme o pequeñas empresas, ¿no? Entonces, definitivamente, sí, el diseño de puestos aporta a cualquier empresa.
pequeña, mediana, pyme, grande, ¿no? Es básico, básico, básico. Y antes ellos no lo hacían. No tenían en cuenta el perfil del puesto. Entonces, como es un poco trabajoso, en verdad, porque tienes que diseñar y darle el nombre a la competencia, ¿no? Cuando son las competencias técnicas y personales, tienes que darle una nomenclatura, tienes que describir comportamientos, tienes que darle una evaluación en 5 niveles, y las funciones del puesto. Realmente es un trabajo fuerte, ¿no? Sin embargo, al final se dan cuenta de que es muy valioso y que les ayudaba a poder elaborar los siguientes procesos de recursos humanos, porque tenían que elaborar todo un plan de diseño de recursos humanos, del departamento de recursos humanos, ¿no? Entonces, sí, Frank, así es una fortaleza, es súper importante hacerlo, y no porque sea pequeña o pyme no la vas a tener, ¿no? O sea, tienes que tener, es una empresa pequeña, nada más, es la única diferencia, que es más chiquita, y que genera menos ingresos porque es pequeña, y tiene menos personal y todo. Nada más, pero todo lo demás se tiene que hacer. Así tengas 10 personas, el clima laboral para esas 10 personas tiene que ser favorable. Tiene que tener un proceso mínimo básico de selección de personal, así sea una empresa pequeña, ¿no? Ah, no, como es pequeña yo no voy a pasar que pasen evaluación psicológica. No, una entrevista pequeña nada más. Mi empresa es chiquita. O sea, no hay que menospreciar ni disminuir, ¿no?, a las empresas pequeñas, ni a las pymes. Son re importantes y hoy en día es uno de los, como que, los elementos que generan mucho movimiento económico en el país, no solamente las grandes, ojo, ¿ah? Entonces es muy importante eso. Muchas gracias, Frank, por tu comentario. Y bueno, como les decía, ya la clase está terminando y espero que haya podido satisfacer sus necesidades. Si tienen alguna pregunta adicional, por favor, menciónalas para poder cerrar ya la clase y que ustedes vayan a descansar. Si todo queda claro, les agradezco. ¿Sí? ¿Alguna pregunta adicional? ¿Todo claro? Muy bien, Luis. Gracias. Luis Ixia dice todo claro. Ingrid también, todo claro. Lucho, gracias y buenas noches. Ingrid también nos dice gracias. María José también gracias. Milagros Cornejo, todo claro, gracias. Maritere también, por el momento, gracias. Guarmaca, gracias y buenas noches. Renato, sí, gracias. Muy bien, estimados estudiantes, muchas gracias por estar conectados conmigo y nos vemos en la siguiente clase, el viernes. Que tengan buenas noches. Gracias, hasta luego.